Un muy buen saludo para el día de hoy. Feliz día de Sabbath para todos. Entonces le doy también la bienvenida al maestro Río Lufiel, que nos va a ofrendar el día de hoy la conferencia sobre la cocina esotérica. Gratísimas, maestro, por esta gran proaxel que nos va a ofrendar el día de hoy. Le damos paso entonces a una venerable Eva que nos ofrende la oracel para dar inicio a la conferencia. Bueno, entonces yo voy a ofrendar la oración en esta ocasión. Entonces, en posición mística, amadísimo Padre Jehová, queremos agradecerte por este hoy, por este día de Sabbat que nos has ofrendado para aprender de tu palabra, para hacer conciencia sobre nuestras acciones y ser mejores cada día. Gratísimas, amadísimo Señor, por esta bondad de estar presentes en este espacio, en esta sala, para aprender acerca de tu doctrina y así ser cada día más rectos en el camino que que nos has puesto frente a cada uno de nosotros. Danos la sabiduría y la voluntad para llevar a cabo tu palabra, para llevar a cabo cada día tus enseñanzas y ser cada día más justos y rectos. Te pedimos por la salud de los maestros, por donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Y también queremos agradecerte por la sabiduría que has ofrendado a cada uno de los maestros y que a través de su voz nos comparten a cada uno. Te lo pedimos siempre en el simbre de tu Hijo amado, que vive el Cristo. Aún, sea. Bueno, maestro, entonces le damos la palabra para iniciar con la proaxial de hoy. Bueno, gratísimas a vuestras mercedes, venerables damas, venerables Sebas. De todas formas, les pido aquí un minutico que voy a organizar unos cables aquí para que esto no se me desconecte y no se vaya a interrumpir ahí la, la conferencia. Denme un instantico, ya estoy por aquí organizando esto para que podamos entonces estar más cómodos y avanzar con la conferencia. Entonces, un instante. Muy bien, maestro. Entonces le damos la palabra para continuar con la proaxel del día de hoy. Bueno, muy bien, nueva Inti, un saludo fraterno, un cálido, un especial saludo a sus mercedes en este grandioso día de Sabbat, día de Sabaot, un día muy propicio para la sabiduría, para el conocimiento. Bueno, con estas clases, con este taller, este seminacuario de cocina esotérica que estamos iniciando en este día, espero sea muy útil a sus mercedes, sea de buen provecho para todos sus mercedes. Y sin más preámbulos, entonces damos inicio a esta primera clase, a esta primera conferencia. Vamos primero a aclarar algunas cositas importantes para que todos sus mercedes pues tengan mayor comprensión de qué se trata.
El término esotérico es un término que simplemente significa lo que está celosamente guardado, lo que está oculto al común, los secretos de las distintas formas en la existencia. Esos son los grandes misterios de la vida, del cosmos, de la divinidad. El esoterismo es el conocimiento sagrado, el conocimiento de los secretos del mundo interior, del microcosmos hombre. Y pues existe el esoterismo relacionado a la nutrición, a la alimentación esotérica, que es esa alimentación que no solo nos aporta la debida nutrición para sostener la salud de nuestros cuerpos a nivel físico, sino que es esa alimentación que también nos aporta para el crecimiento espiritual, para el crecimiento o crecimiento en Dios, en el Espíritu, que nos brinda luz, conciencia, porque todo lo que hacemos, cada cosa en la vida, en la existencia, pues nos proporciona luz o nos invade de oscuridad. Entonces, el ser humano ha olvidado, el hombre moderno, por causa del Kali Yuga, de la edad de hierro en la que todavía se encuentra la humanidad y que se está empezando a salir de esa terrible noche de tinieblas, de oscurantismo, de ignorancia. Entonces, encontrándose todavía, atravesando todavía esa tenebrosa etapa, ignora, desconoce o ha olvidado en muchos aspectos, o muchos han olvidado la relación existente de lo que comemos, de la nutrición, de la alimentación con la evolución espiritual, con el despertar interior. Este aspecto ha sido relegado solamente a lo místico, de pronto a lo que tiene que ver con la oración, con las alabanzas, con la divinidad en ese sentido religioso tradicional. Pero resulta que la espiritualidad es otra cosa muy diferente que abarca la totalidad de la existencia, porque el espíritu es la vida misma, es el fuego esencial que está en todo y que sostiene la vida de todo cuanto existe. Entonces, en la espiritualidad está la forma de cómo nos alimentamos, de cómo nos nutrimos, lo que comemos. Está la forma de cómo pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, lo que hablamos y todas nuestras acciones, nuestras labores cotidianas. Todo en su totalidad hace parte de esa vida espiritual o de ese espíritu, la naturaleza, el entorno, los elementos, la naturaleza, los vegetales, el espacio estelar inconmensurable, el vasto universo, el cosmos. Eso es espiritualidad, es reconectarnos nuevamente con esas fuerzas creadoras, con ese universo, con ese cosmos, con la esfera, aún con los mundos atómicos. Eso es espiritualidad, algo muy diferente a la religiosidad. Entonces, ese es el esoterismo relacionado a la alimentación. Cómo alimentarnos, cómo preparar ricas comidas, ricos manjares, exquisitos alimentos que nos nutran y a la vez nos brinden luz, nos proporcionen el alivio a las dolencias, a la enfermedad,
que hidrogenicen nuestra alma, nuestros seres, que nos ayuden, que vayan a la par con ese avance espiritual, con ese despertar interior, con esa iluminación. Entonces, de eso se trata este taller que vamos a ofrendarles a sus mercedes. De eso se tratan estas conferencias que vamos a estar dictando semanalmente para vuestras mercedes. Entonces, espero que sea de mucho provecho. Vamos a tener también el espacio para las preguntas. Y bueno, vamos entonces ya a adentrarnos en sí en el tema, después de que sus mercedes ya comprenden este aspecto que no es muy común. Vuelvo y reitero, ha sido olvidado este aspecto. Los nutricionistas comunes y en sí la humanidad en general no relaciona la forma de comer, los alimentos con, con la espiritualidad, con la evolución interior, con el despertar del alma, la conciencia del alma. Pero hoy tenemos una nueva sabiduría que ha llegado a la esfera, traída por dos seres iluminados, por dos enviados de Dios, por dos Mesías salvadores, dos avataras, por los grandes maestros que el cielo ha enviado para guiar a la humanidad de estos días, y pues ellos nos han devuelto ese conocimiento, esa conciencia, nos han recordado lo que somos en realidad, cómo funciona nuestro cuerpo, qué relación tiene con el universo, con el cosmos, con lo que nos rodea, nuestros sentidos, cómo alimentarnos, cómo, cómo comer, cómo caminar, cómo actuar de instante en instante, cómo trajearnos, qué música debemos oír, aprender a mirar. Bueno, todo nos lo han enseñado dentro de estas sacras enseñanzas que son las enseñanzas del taoísmo y del taojudaísmo de verdad. Vamos entonces a escudriñar, a estudiar, a conocer un poco las bases de la alimentación esotérica taoísta. ¿Qué alimentos son más recomendables comer basados en una regla de salud que es el ciclo circadiano, el reloj solar que rige el metabolismo, la asimilación, la absorción, la digestión, los jugos gástricos que están pues relacionados a todo lo que comemos, porque son ellos los que realizan esa digestión y luego pues se da esa asimilación de esos nutrientes y estos pasan a la sangre y luego pasan a las células a desempeñar sus distintas funciones. Entonces, ¿a qué horarios se efectúan cada uno de esos procesos? Como lo es, por ejemplo, la síntesis, la cual se da durante la noche mientras estamos reposando. Entonces, tenemos dentro de ese reloj solar de la alimentación, dentro de ese ciclo, tenemos tres etapas principales, tres horarios, que son incluso los horarios que representan la alimentación equilibrada y perfecta para todo ser humano.
las 3 horas designadas por el astro rey, por el sol, que es el que activa, el gran regente de esos jugos gástricos que son de naturaleza solar y que son los que se menesten para poder romper esas moléculas, desdoblar esos alimentos, reducirlos a la forma en la que el organismo puede extraer de ellos esos paquetes de nutrientes, esas micelas nutricionales, esas vitaminas, esos minerales, esos oligoeles ciertos, esas proteínas, esas grasas, esas enzimas y en sí todos esos componentes, ciertos o elementos nutricionales imprescindibles para la vida y para la salud. Entonces, es el sol el que rige esta alimentación. Óigase bien que los seres humanos han modificado, han cambiado este orden. Bueno, en muchas ocasiones se ven muchos seres humanos obligados, porque de no ser así, pues no pudiesen comer, tendrían que aguantar hambre, no pudiesen cumplir con sus horarios laborales nocturnos y pues no pudiesen sostenerse en las grandes urbes, en las metrópolis, en las grandes ciudades, porque la vida de las ciudades pues se ha salido de ese orden natural, porque se ha creado un mundo diferente, un mundo regido por otras leyes, un mundo desconectado de los ritmos de la naturaleza, de, del cosmos, del universo, los ritmos que rigen la salud, las leyes que regulan la salud. Por eso las grandes ciudades en realidad esos son hades, infiernos, son los lugares de la vida moderna, de la vida artificial, de la vida sintética, donde incluso a veces no queda ni tiempo para comer, no queda tiempo para vivir, porque hay muertos andantes que viven de forma automática, son autómatas, que todo lo hacen de una forma mecánica, inconsciente. Muchos seres humanos en las ciudades son zombies, son criaturas que viven totalmente en la inconsciencia. Entonces, pues de esa forma, nada importa a qué horas comer, qué comer y cómo vivir. Viven de la forma en la que mejor lo puedan hacer, esclavos de ese sistema. Pero los que están invitados al despertar de la conciencia, pues se van escapando de esa cárcel, se van escapando de esas leyes y van tratando aún, viviendo en las ciudades, de seguir las leyes de la salud, de la naturaleza, de la vida. Porque, óigase bien, han de saber sus mercedes que toda la alimentación, la comida que se consume cuando ya está ausente la luz del sol, se convierte en una alimentación lunar que poco a poco va lunarizando el alma, la sangre, la existencia de los seres humanos, que estamos llamados a ser seres solares, tanto el hombre como la mujer. Nuestra esencia, nuestra naturaleza real es ser seres completamente solares. Nuestra naturaleza es la luz, somos seres de luz, pero
los seres humanos entonces se desconectan de ese aspecto solar y se van convirtiendo en espectros de la noche, en fantasmas, en humanoides, en muertos andantes, criaturas lunares. Se les va enfermando el alma, se les va muriendo el alma y pues en esto tiene mucho que ver la alimentación. Hay gentes que comen a la medianoche, a las 11, 10, 9, 8 de la noche. Hay criaturas que tienen actividad toda la noche y duermen en el día, entonces los horarios en los que comen es en la noche, porque pues así están sometidos a esas circunstancias, pero eso les perjudica su evolución espiritual, su avance interior, les lunariza, les apaga el fuego solar. Entonces hay que procurar en la medida posible vibrar con ese ritmo, con ese orden que demarca el sol, comer el primer alimento al inicio del día, en la mañana, ahí cuando viene esa primera hambre al despertar y que así pues nos despertemos desde muy temprano. El primer alimento oficial es cuando sale el sol, ahí a eso de las 6 de la mañana. Entonces esa presencia del sol mueve los jugos gástricos, los activa y nos da la señal de tomar el intipán, el desayuno, el primer alimento. Y la digestión de ese alimento, dependiendo la cantidad y el tipo de alimento, entonces va a marcar unas horas de tiempo que hay que respetar para no estropear, interrumpir, no alterar, no dañar esa digestión, no interrumpirla, no alterarla, dejar que se complete esa digestión, darle incluso un tiempito de reposo al estómago y a ese sistema digestivo para que no se sobrecargue, para que él pues también tenga ese tiempito de descanso, porque como toda máquina, pues también necesita reposo, necesita repararse, necesita hacer, completar su labor antes de iniciar el proceso digestivo de una siguiente comida, que sería al mediodía, a las 12, cuando el sol está en pleno mediodía. Entonces ahí viene la señal, se mueven los jugos gástricos y viene el segundo alimento, la hora del sustento, del almuerzo. Ese almuerzo, ese sustento, también va a tener unas horas o un tiempo en el que se va a realizar esa digestión. Y entonces, pues si respetamos ese tiempo, si respetamos las horas que se tarda esa digestión, pues va a ser mucho mejor para nuestro organismo. Y luego le vamos a dar también un tiempito para que él se repare, para que él repose ese mago, ese estómago, ese intestino, todo ese tracto gastrointestinal, todo ese tubo digestivo. Y luego, pues esto da para que a eso de las 5, antecitos de las 6, cuando ya empieza a esconderse el sol, entonces podamos tomar el tercer alimento, la vituella, la cena, la merienda, la comida. Y ahí tenemos los tres alimentos que todo ser humano debe comer
y que perfectamente con esos 3 alimentos se sostiene sin necesidad de comer entre comidas, de interrumpir una digestión que todavía no se ha concluido para estar echando nueva comida al estómago. Lógico, habrán instantes donde esa digestión se acelera porque estamos en mucha actividad, de pronto bajo una labor, una faena extenuante, pesada, dura, y de pronto al calor del sol o, o se siente calor, entonces es menester hidratarnos, entonces es válido tomar algún líquido extra entre comidas para refrescar esa sed, calmarla, hidratarnos, claro que sí. También hay una regla de excepción cuando se trata de tomar alguna medicina. Porque, pues si esa medicina requiere ser tomada a cierto horario, pues entonces toca entre comidas o de pronto antes de cada alimento de esos 3 alimentos principales. Si el ser humano manejara este orden, por ahí la salud empieza a florecer, porque uno de los males que recibe la salud, una de las formas con las que se daña la salud, con las que se altera el sistema digestivo, se daña el colon, el intestino en sí, con una de las formas que propicia y da pie a las gastritis, a las úlceras, a la fiebre interna, al estreñimiento, a la acumulación de toxinas, de heces fecales, de fermentos, de flatulencias. Una de las cosas que favorece la inflamación del intestino, la alteración de la probiota intestinal, la acumulación de parásitos, etcétera, etcétera, es el comer entre comidas, el estar comiendo sin reposo y no dejar descansar nunca el organismo. Ahí se producen muchas alteraciones, muchos problemas, porque ahí se generan alcoholes, se genera fermentación, se genera un problema común casi a la totalidad de la humanidad, es llamado la fiebre interna. Y esa fiebre interna la sostiene principalmente toda esa fermentación acumulada, toda esa cantidad de comida que se empieza a represar en el intestino, porque es curioso que el ser humano se dedica a comer y a comer y a comer. Todo el día está comiendo, pero a veces solo una vez va a hacer a evacuar, va a expulsar los desechos fecales, cuando hay incluso gente que solo lo hace cada 2 días, cada 3 días, gente con un estreñimiento terrible, que no van al baño, y con una vez incluso que se vaya al día no es suficiente, porque en una sola evacuación no sale todo la materia fecal, las heces, la escrofagia o estiércol que se genera con tanta comida que el ser humano pues come diariamente. Pero si mantuviésemos un orden, entonces por cada comida hay una digestión, lógicamente, que no es que comemos y luego vamos al baño y vamos a evacuar los desechos de esa comida que acabamos de comer. No, porque ella tiene un tiempo para ser digerida, para que se complete la digestión, pero sí evacuamos la comida anterior.
Por eso dentro de esta enseñanza se recomienda mínimo 3 o 4 digestiones diarias, evacuaciones en el sanitario diarias. Ir a REA, como le decimos a nivel de la ciencia taoísta, porque es la madre REA la que toma esos desechos y los procesa. Entonces, ir a REA es ir a evacuar los intestinos, a desocuparlos. Entonces, si uno va, digamos, al mediodía después de almorzar, quiere decir que va a ir a evacuar los desechos y los residuos del desayuno, o sea, de la anterior comida, que ya a la hora de almorzar ya se ha completado esa digestión del desayuno. Y así, en la hora de la noche, de la comida, volvemos a ir a evacuar lo que produjo el almuerzo. Y en la mañana, lo primero que hacemos al levantarnos 3, 3:30, 4, 4:30, 5 de la mañana, o ya sea la hora que uno se levante, lo primero es ir a evacuar, ir al baño, a REA, porque ahí vamos a evacuar lo que se acumuló de la última comida. Y luego tomamos el intipan o el desayuno y volvemos a ir a evacuar como para acabar de sacar del cuerpo cualquier residuo que haya quedado. Ahí tenemos 4 digestiones, 4 digestiones que como mínimo pues pueden ser 3, que sería lo mínimo que se recomienda para una persona que en verdad esté saludable, esté completamente alentada, sana de sus intestinos, que quiera mantener sus intestinos libres de suciedad, de residuos, de desechos, de estiércol acumulado, de materias fecales. Entonces debe luchar por hacer como mínimo esas 3 digestiones. Eso sería tener un superperistaltismo, una super salud intestinal. Bueno, aquí en el templo los monjes, todos tenemos esa costumbre de ir esas 3 o 4 veces a hacer digestión para poder mantener el intestino limpio. Entonces, lo que hay que hacer es que en cada comida hay que comer la cantidad adecuada, con un valor nutricional adecuado, para que esa comida nos sostenga hasta la siguiente comida, sin que sintamos hambre, aunque óigase bien, el hambre también es psicológica. El hambre también tiene que ver es con los hábitos. Si la persona está habituada, acostumbrada a comer todo el tiempo, téngalo por seguro, que así en realidad no tenga hambre, o sea, no tenga necesidad el cuerpo de más comida, esa persona psicológicamente está predestinada o psicológicamente está así enseñada a estar sintiendo hambre y a estar comiendo, y come, y por más que coma a la hora vuelve a sentir hambre y vuelve y come, y a la media hora o a las hora y media otra vez tiene que comer porque supuestamente otra vez tiene hambre. Eso ya es psicológico, eso es un vicio y eso es una enfermedad, óigase bien, porque así es como se fabrica la obesidad, la gordura. Así es como las criaturas se vuelven cerditos, se vuelven obesos terriblemente, y otros pues se enferman porque todo el cuerpo, todo el día el organismo procese y procese comida. Eso se forma, es una fermentación, una revoltura, porque el estómago no para. Y si no ha completado la digestión de algo que está ahí en el bolso estomacal, entonces le llega nuevo alimento que apenas va a empezar a ser digerido o procesado,
mientras que el que está ya ahí hace media hora o una hora ya tiene parte de proceso. Y entonces vuelve y se mezcla ese alimento nuevo con el otro. Y entonces ahí es donde se retrasa la digestión o simplemente parte de una comida va a quedar a media digestión. Y ahí es donde vienen los alcoholes, el exceso de alcohol, de fermentación, y viene el empachamiento, la indigestión, viene la alteración del pH, viene la agrura, viene el reflujo, viene se sobrecarga el hígado, mejor dicho, una cantidad de problemas que sufre a nivel intestinal y estomacal y digestivo el ser humano es por estar comiendo y picando todo el tiempo. Además, eso psicológicamente representa ansiedad, porque los seres humanos controlan la ansiedad con la comida, el estrés, el nerviosismo, todo eso se refleja ahí, la persona desequilibrada, la persona que no tiene conciencia, que no tiene un orden, un equilibrio, todo el tiempo está comiendo, eso es un desorden. Así, entonces, esa persona no puede avanzar en su espiritualidad, porque el desorden es todo lo contrario a la persona espiritual, porque la persona espiritual es ordenada. La base de la evolución interior es el orden. El cosmos, la creación de Dios, es el perfecto orden, más el desorden es la alteración de esa armonía universal, cósmica y natural. La salud es orden, la enfermedad es desorden. Los defectos los alimenta el desorden, las virtudes las nutre el orden. Entonces, la naturaleza tiene un orden perfecto, pero el ser humano ha alterado ese orden. Entonces, no hay que andar comiendo a todas horas. Recordemos que hay un pecado capital. Bueno, hay dos. En realidad son muchos, pero hay dos conocidos, la gula y la glotonería. Entonces, gula es comer sin necesidad, comer a deshoras, comer de más, comer por vicio, comer por placer. Eso es gula. Y el glotón es el que come exageradamente, el que, el que nunca está lleno o el que come y aún sintiéndose satisfecho por gula y glotonería sigue y quiere seguir tragando y quiere seguir comiendo hasta quedar casi para vomitar, empachado, enfermo, indigesto. Entonces, esas cosas no pertenecen a los que buscan la conciencia, la luz, la iluminación, la salud. Jamás una persona con un estilo de vida así logrará tener salud. Entonces, ahí tenemos cómo el sol es el regente de la nutrición. Bueno, vamos a pedir por aquí un reporte de señal, a ver cómo estamos siendo oídos, cómo vamos en esta conferencia, si se ha aumentado la contonía, cuántos seres tenemos ahorita conectados. Adelante, venerables seres. Bueno, maestro, se le escucha fuerte y claro. Y sí, hemos aumentado la audiencia. Ahora somos 7, pues sin contar al maestro, somos 7 participantes. Bueno, magnífico, excelente. Entonces, vamos a continuar. Ese sería entonces, venerables seres, el primer orden. Óigase bien. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para organizar nuestra alimentación, nuestra dieta, es ese. Les voy a contar, les voy a dar un datico bien bonito, bien especial.
y es el siguiente. Resulta que el Maestro Jesús, Yeshua ben Pandira, el que comúnmente la humanidad pues conoce como Jesucristo, Jesús, que es el maestro de maestros, el más alto iniciado del cosmos, la luz encarnada, el amor hecho carne. Resulta que él pertenece a una estirpe, a una fraternidad, a una cofradía, a una hermandad que se conoce como la Gran Hermandad Universal de los Esenios o la Gran Fraternidad Universal Esenia. Los esenios eran grandes médicos, grandes terapeutas. Daban salud conociendo los secretos de la tierra, de ahí la palabra terapeuta o terapeuta, que eran los sabios que curaban con los secretos de la naturaleza. Eran netos vegetarianos o naturistas por excelencia, amantes de todos los frutos, vegetales y plantas que nos brinda la naturaleza. Cristo no fue la excepción. Él era vegetariano, él era naturista. Nunca comió carne. Las veces que lo hizo, esa carne no era un animal muerto, sacrificado, no. Era prana condensado en forma de peces, por ejemplo. Pero él nunca comió carne, porque los esenios todos respetaban la vida de esos seres inferiores a nos, que son nuestros hermanos menores, los agdivienes. Mucho peor los animales, porque esos son inmundos. Hay animales y hay agdivienes. Los animales son los inmundos, los que están llenos de enfermedades y bacterias y plagas que enferman al ser humano, como por ejemplo el perro. El perro es un animal que, si no se tiene cuidado, produce una cantidad de enfermedades y su carne es inmunda. Por eso casi nadie come carne de perro, porque fuera de que no sabe agradable, la naturaleza del perro es inmunda. Aún hay otros animales inmundos como el cerdo, que el ser humano sí se come, pero por eso se vuelve también inmundo el ser humano, por comer ese tipo de carnes. Y los animales que no son inmundos, pues tampoco no los comemos, porque esos están es para brindarle un servicio al ser humano y cumplen una función en la naturaleza que no es la de alimentar al ser humano. Entonces, él nunca comió carne, como ningún esenio. Y resulta que dentro de la orden de los esenios habían unos grados de iniciación o grados de avance espiritual, unos escalones que había que ir avanzando. Cada esenio se iba puliendo, se iba purificando, iba avanzando en su proceso espiritual, y resulta que el grado mayor era el de esenios de séptimo grado. El que conquistaba el grado séptimo se convertía en un gran maestro iluminado. ¿Y cómo les parece que una de las reglas para llegar a ese nivel espiritual era que solo se podía comer 2 veces al día, como lo hacía Cristo, como lo hacía Hilarión de Montenevo, como lo hacía, por ejemplo, Juan el Bautista, como tenían por costumbre muchos de los grandes esenios? Zacarías, el sacerdote, que era esenio, como lo hacía, por ejemplo, Sara, la madre de Juan el Bautista, Joaquín, Ana, la misma Miriam, aunque pues todos
no pertenecían al grado séptimo. Los que no pertenecían al grado séptimo, que eran los más altos iniciados, solo comían 2 veces. Los demás comían 3 veces, porque ellos también se regían por el orden solar que les acabo de explicar. Pero aún los más elevados, óigase bien, Elías el profeta, Daniel, Jeremías, Ezequiel, que eran todos maestros esenios, solo comían 2 veces al día, y con esas 2 comidas al día se sostenían perfectamente, tenían una salud óptima y fuera de eso lograron el despertar de la iluminación. Lógicamente estamos hablando de una época preciosa, hermosa, donde se tenía el privilegio de vivir en el contacto con la naturaleza, donde la tierra era más fértil, el aire más limpio, donde no existían los flagelos de la ciudad, porque las ciudades eran muy diferentes y eran más poquitas, la vida era más dada a la naturaleza. Pero aún en estos tiempos, por ejemplo, aquí los que vivimos en el templo, pues también estamos en el corazón de una montaña, vivimos conectados con la naturaleza, pues podemos luchar, y aún en este tiempo moderno en las ciudades se puede luchar por mantener ese orden de 3 comidas al día. En el caso de mi ser, tengo 30 heliocrones de ser naturista y de llevar este orden. De vez en cuando me he salido de él por lo que ya les dije, cuando uno se tiene que hidratar, de pronto, de pronto por medicina, por tomar medicina, que es a otros horarios, pero de resto siempre, siempre mantenemos ese orden de solo comer esas 3 comidas, el intipan, el sustento y la cena. Y pues hemos visto los resultados porque, bendito Dios, nuestra salud está en las mejores condiciones. Gozamos de una excelente salud. Entonces, imaginen sus mercedes lograr lo que lograron los esenios, por ejemplo, solo comer 2 comidas al día. Uy, eso, imagínense, pues sería genial, aunque lógicamente todos los organismos no están preparados porque se necesita tener ciertas condiciones, pero como mínimo sostengámonos en el orden de las 3 comidas. Y por ahí empezarán sus mercedes a mirar cómo avanza la salud. Bueno, entonces volviendo a ese reloj solar, resulta que en la mañana el organismo está regido por un proceso que se conoce como la depuración o desintoxicación. Entonces, pues esto le indica al organismo comer alimentos que favorezcan ese proceso. Por eso, dentro de las reglas de la salud, jamás debemos comer comidas muy pesadas, muy saturadas de almidones, muy saturadas de grasas, muy saturada de proteína a la hora del desayuno. Bueno, de pronto la proteína es pasable, pero alimentos cocinados muy pesados y menos como la mala costumbre que tienen muchos en las ciudades, que es, o mucha gente tiene la mala costumbre de comer comida trasnochada. Miren, les explico esto. Cuando un alimento, óigase bien, oigan bien este dato, esta explicación, que puede ser nueva para muchos de sus mercedes.
Después de que un alimento es cocinado, o sea, ya entra ese alimento en una preparación y sometido al calor, al fuego, a la cocción. Cuando ya es cocinado, es preparado ese alimento, él entra en un proceso de fermentación, entra en un proceso diferente y esa fermentación no para aunque se meta esa comida a la refri, a la nevera, al refrigerador. Tendría que congelarse y eso es peor, porque ahí la comida pasa a ser tamásica y recoge los átomos fríos. Los átomos de esa comida se cargan del frío de tamas, que es la muerte por congelación, el hielo. Entonces, eso no es recomendable tampoco. Por eso la naturaleza no nos brinda ningún tipo de alimento congelado, porque ese alimento en esa condición está ahí en un estado tamásico. Entonces, y tamas es uno de los infiernos que existe. La alimentación inferior corresponde a tamas. La alimentación tamásica en las gunas antiguas de los orientales, tenemos tres gunas, tres estados, tres formas: sattva, rajas y tamas. Alimentos sádvicos, rayásicos y tamásicos. Entre los tamásicos está lo frío y congelado, por eso los orientales nunca se comen algo frío, todo lo comen tibio o caliente, porque es contrario a la naturaleza. Los únicos que están en ese estado frío son los enfermos y los muertos, un cadáver, porque ya pasan a las regiones de tamas. Pero los que estamos vivos, nuestra temperatura es calientica. Sí, hay una temperatura media caliente, esos 36 o 37 grados. Y pues la salud, el vigor, la vitalidad está regida por el calor, por el fuego, no por el frío. El frío comprime, el frío enferma, ese frío nos recoge, nos aquieta. Queremos es estar quieticos, llenos de cobijas, de abrigos, a ver si nos calentamos, mientras que el calor nos pone en actividad, porque el calor es la vida, es el sol, es la luz, es el movimiento. Entonces, menos comer alimentos congelados o fríos. Un taoísta, un ser que busca el equilibrio dentro de su alimentación, no consume nada congelado, nada helado, nada de paletas, chococonos, vasitos, cremas, que eso sabe muy rico, delicioso, sí, pero eso no conviene a la salud y enferma el cuerpo. Y hay que tener la voluntad para preferir eh, no apetecer esos alimentos, porque no son aconsejables. Entonces, resulta que esa comida trasnochada que se guardó en la nevera y que al otro día se va a recalentar, fuera de que al recalentarse pierde los pocos nutrientes que le quedaban, esa comida, como ya va en un proceso de fermentación, ella se abre para cargarse de toda la influencia lunar y así esté dentro de la nevera, recibe las influencias lunares y se convierte en una comida lunar negativa. Pierde todo el chakti potencial, la conexión con el sol, con la conciencia, y esa comida es malsana, fuera de que es terriblemente indigesta, se torna más pesada, pierde el poco oxígeno que le queda a esa comida, entonces menos sirve para el desayuno. Eso lo que va a hacer es recargar los intestinos, frenar
el proceso de desintoxicación se paraliza y entonces el cuerpo no va a liberar las toxinas que debe liberar, sobre todo en la mañana, donde el organismo viene con esa predisposición de eliminación. Ese proceso empieza a las 4 de la mañana. Empieza el organismo a querer evacuar toxinas. Por eso hay una tendencia natural de ir al baño al levantarnos, tanto a evacuar como ir a drenar o a orinar. Y en sí el organismo está eliminando, está sacando suciedades. Por eso si a esa hora comemos fruta, genial, porque la fruta fue hecha para limpiar, para desintoxicar, para ayudar a ese proceso. Hay unas frutas especiales que son los cítricos. Los cítricos como la naranja, el pomelo, la grey, la toronja, la mandarina, la piña, la la naranja lima, la naranja agridulce, el limón. Cuando nosotros de vez en cuando desayunamos solo con cítricos, uy, el cuerpo recibe una depuración magnífica. Bueno, y no quiere decir que todos los días ese sea el desayuno, porque sí, estoy de acuerdo que si uno come solo naranjas o jugo de naranja o mandarinas, eso da hambre en la mañana, de media mañana a las 10, 11, ya uno tiene un hambrononón tenaz y más si está bajo una labor extenuante. Entonces eso se puede hacer de vez en cuando, de no ser que, que entonces, si le da hambre, vuelve y toma más juguito de naranja o de pronto se come una frutica, ahí como para mitigar mientras ya viene el sustento. Lógicamente, cuando uno se adapta, se enseña, el organismo se va acostumbrando. Miren, les cuento a sus mercedes. Yo he desayunado muchas veces solo con jugo de naranja y luego me voy a laborar y a veces labores de campo y luego una hora de ejercicio y el cuerpo le aguanta a uno perfectamente y al almuerzo tiene uno esa hambre, uy, mejor dicho, se come uno ese almuerzo con esas ganas, va a asimilar mucho más y puede comer uno más cantidad en ese almuerzo, en ese sustento, y no pasa nada, no se muere uno de hambre, ni pasa nada por aguantarse un poquito que le empezó esa fatiguita del hambre, no, tranquilo, dele la orden al cuerpo que espere un poquitico más hasta la hora de las 12 del sustento del almuerzo y de paso el organismo se refacciona, reposa, se hacen otras funciones. Lo que pasa es que en la sociedad hay muchos mitos, muchos prejuicios, hay una cantidad de cosas que la gente se ha acostumbrado a ellas. Entonces la gente cree que medio le da hambre y que si no come ya se va a morir de hambre. No, no, no. No es así, venerables seres. Hay una virtud, óigase bien, que es la virtud del guerrero, la templancia, la templanza, la temperancia. Óigase bien que para poder avanzar en el camino espiritual hay que adquirir la espada de la templanza, volvernos templados, temperantes. ¿Y qué es la templanza? Lo contrario a la gula. Y no existe solo la gula de la comida, la gula sexual y la gula de los deseos malos. O sea, el deseo de hacer las cosas mal. Si no aprendemos a refrenar esos deseos, entonces ahí es donde caemos en los defectos, cometemos los errores, los delitos, las maldades, los pecados. Entonces nos toca volvernos temperantes, tener templanza, la capacidad de refrenar esos deseos, esos instintos, esa hambre
de que es que ya me dio hambre. No, refrene con templanza esa hambre porque todavía no es hora de comer. Ahí es donde está la virtud, ahí es donde surge la virtud. Ese es el equilibrio de los hijos de Dios. Porque miren la palabra templanza. Ansa es balanza, ansa es el equilibrio, la balanza. Entonces solo viven dentro de esa balanza de equilibrio los que tienen temple. Temple, templanza es el templo de Amsa, el templo de lanza, de la balanza y del equilibrio, que es el cuerpo, porque nuestro cuerpo es ese templo. Y temperancia es lo mismo, tener la capacidad de abstenernos cuando no conviene hacer algo. En el caso de la comida, todavía no es la hora de comer, me espero un poquito más, que tengo mucha hambre, eso es psicológico. Hay que aprender a refrenar los deseos, los impulsos de la carne, y así es con todo. Miren, les digo algo bien interesante, bien bonito, pónganle cuidado a esto. Hay tres cosas que tienen una estrecha relación, oigan bien, y que son importantes si queremos avanzar en la búsqueda del equilibrio interior, de la sabiduría, de la luz. Son la comida, el sexo y la música. Óigase bien, está demostrado científicamente que esas tres cosas mueven el cerebro, mueven nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestro cuerpo, y lo uno se relaciona con lo otro. El sexo, la música y la comida. Dense cuenta que al sexo le dicen comer. Cuando un hombre va a tener sexo con una mujer, se dice que se la va a comer. Y es que en realidad come él y también come ella, aunque por ahí dicen que el que se come al hombre es la mujer. Entonces, resulta que la comida activa el sexo. La comida es afrodisíaca. En la comida hay la activación que mueve la energía, que produce la activación de más producción de energía sexual. Entonces hay una relación de la comida con el sexo. De hecho, casi nadie tiene sexo con hambre, porque es feo. Primero va y preparan la cena y se comen esa cena, luego el aperitivo, el vino, y luego van a la habitación del motel y luego ya viene la otra comida, la comida sexual. Y por lo general hay un ingrediente que es la música, que es el otro activador sexual, la música. El sexo, cuando alguien no puede tener sexo y se reprime o tiene esa ansia sexual, la reemplaza con la comida. Y también la música se ha demostrado que genera un efecto en el cerebro donde despierta ese aspecto sexual. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de música que oigamos, porque la música también es afrodisíaca y despierta los sentidos. De ahí que se van a bailar, se van a la discoteca, luego salen con hambrecita a comer y luego terminan en la cama. Son aspectos que están muy estrechamente relacionados y que generan y desencadenan en el cerebro la producción de dopamina, por ejemplo, de serotonina, más dopamina y de otros neurotransmisores que desinhiben y que nos activan y que, bueno, nos ponen contentos y nos hacen olvidar de nuestras responsabilidades y de las cosas y pronto.
Entonces, ahí está la comida, el sexo y la música. Entonces, hay que saber comer. La comida en realidad está muy relacionada con muchísimas cosas. Entonces, venerables seres, dependiendo de lo que comemos en ese intipán, no solo tienen que ser cítricos, hay otras frutas. Por ejemplo, uno se puede preparar una picada de frutas, papaya, melón, mango y kiwi, por ejemplo, que son frutas que tienen una compatibilidad. Y a eso le agregamos miel de abeja, una cucharadita de polen. Le podemos agregar hojuelas semitostaditas de avena, ajonjolí tostadito. Uy, preparamos una ensalada de frutas, aunque no lleva sal, entonces no es ensalada, es un picado de frutas. Mire los errores de la Irreal Academia de la Lengua, los modismos, las palabras. Dice que una ensalada de frutas, ¿será que a eso se le echa sal? No, es una palabra ilógica, absurda. En el castesacro, que es la lengua lógica taoísta, entonces decimos un picado de frutas, unas frutas que vamos a picar y vamos a mezclar y en realidad son un endulzado de frutas, no una ensalada, porque lo que le vamos a echar es dulce, porque las frutas con sal, fuera de que son terriblemente dañinas, saben feo, porque la naturaleza de las frutas es dulce, no salado. Entonces, mire, ahí les estoy dando una receta. De pronto el desayuno de mañana puede que sea ese. Papaya o pitaya o papayuela. Bueno, no, licencia, la pitaya es diferente. Papaya o papayuela, que es la lechosa. Aunque también le podemos agregar pitaya, deliciosa, magnífica, extraordinaria fruta medicinal. Kiwi, uy, qué ricura el kiwi. Mango y melón, delicioso. Le agregamos mielecita de abejas, le agregamos eh, almendras o nueces ralladas, hojuelas de maní, licencia de avena, ajonjolí tostadito, un poquitico de polen para darle agregarle valor nutricional y eso lo acompañamos con una leche vegetal de girasol. ¡Uy! ¡Qué intipano desayuno tan delicioso! Una buena cantidad que me deje satisfecho, lleno, que me deje bien. Y ahí tenemos nutrición y salud, y esas frutas van a favorecer ese proceso de desintoxicación del cuerpo, que es la etapa de eliminación que está vibrante en las horas de la mañana. Y va de hecho hasta las 11 de la mañana va esa etapa. Luego viene la segunda que es apropiación. Los jugos gástricos que activa el sol al mediodía no son iguales, que la ciencia dice que sí son. Es que la ciencia de los hombres está todavía muy atrasada, porque solo mira lo físico, todavía no ha aprendido a mirar el ultra, la antimateria, la energía, todavía están muy lejos los hombres de ciencia de la actividad, de la actualidad, de conocer la supraciencia, las ciencias del ultra, de la metafísica, la ciencia espiritual. Está muy lejos todavía de conocer lo que es la ciencia taoísta, donde están todas las ciencias del cosmos. Entonces, así digan que son los mismos, no son los mismos, porque no es lo mismo el sol saliendo que ya a pleno mediodía. No es lo mismo. Y así esté nubado, no es lo mismo.
y la influencia del sol sobre esos jugos gástricos es diferente y efectúa algo diferente. Por eso al mediodía es donde viene la grasa, la proteína, la comida pesada, la comida más que sea cocinadita, el arroz, los almidones, las carnes vegetales, el aguacate, las lentejas, los frijoles, todo obviamente bien combinadito, la ensalada. Uy, eso al mediodía el cuerpo excelente. Pero ese tipo de comidas al desayuno, eso es camino a la enfermedad. Que hay gente que se ha acostumbrado, sí, y puede que el organismo les aguante y se vuelven animales, porque me perdonan la expresión, pero hay seres humanos que viven como bestias, como animales, pura fuerza bruta, pero ignorantes hasta no más. Y ese cuerpo se les vuelve un basurero andante y sí, esos engordan y cogen músculos y alzan pesas y fuerza bruta y sí, aparentemente no se enferman, pero es que ya están enfermados mentalmente y espiritualmente, empezando por ahí. Y después un cáncer por allá ya de viejos los mata y pare de contar, pero son criaturas terriblemente agresivos, fornicarios, ateos, que no les interesa su evolución. Viven como bestias, esa es la realidad. Entonces, lógico, así si es válido comer al desayuno carne, huevo, chocolate, salchicha, salchichón, frijoles calentados, arroz, aguacate y eso mezclar de todo y quedar atiborrados, no, pues qué gracia. Pero es que nosotros no aspiramos a eso, ni vivimos de esa forma. Aspiramos ser un poco más decentes, volver a ese estado por lo menos de verdaderos hombres, porque criaturas en esas condiciones son pseudo hombres. Incluso alguien decía, y me licencian la expresión, decía cerdo hombres. Así es, venerables seres. Entonces, no, no es así. Al mediodía, entonces ya viene esa comida de sal, esa comida ya más pesadita, la proteína, la grasa, los almidones, aunque óigase bien, no queriendo decir que yo no pueda desayunar también con arepa de maíz de chocolo, por ejemplo, de mazorca tierna, o unos pancakes, unas tortillas de hojuelas de avena o de harina de avena, de pronto un pan de trigo integral, unas tortas o de pronto un cereal, una granola. Claro que sí, ese tipo de alimentos también lo podemos comer al desayuno. Lo que de pronto no entra muy bien al desayuno es lo que tenemos que cocinar y lo que es, por ejemplo, la papa, la yuca, las lentejas, los frijoles, pero hay cereales, porque una cosa son las legumbres, las leguminosas y otra cosa son los cereales. Hay cereales que también son válidos a la hora del desayuno. Aquí en el templo, de hecho, una gran mayoría de veces comemos pancito integral de desayuno con una leche de arroz. Claro, se pueden leches vegetales de desayuno. Claro que sí, pero ojalá uno tuviese la forma de una semana solo desayunar frutas. Ah, magnífico. Y después cambia a leches vegetales con pan integral, con otros preparados de maíz, de otros cereales y aún otros alimentos. Por ejemplo, unas musáceas, o sea, unos plátanos maduros calados con una tajada de cuajada tierna. Uy, qué rico, eso también es válido al desayuno. Ahí uno ya va jugando con esas cositas. Y ya al mediodía vienen esos garbanzos con arroz, con, con unas torticas de soya, con una porción de aguacate y la ensalada, bien completa esa ensalada, con, con,
con una salsita natural. Uy, qué rico. O esas cremas vegetales de zapallo, de papa criolla amarilla, de habichuelas, de zanahoria, de nabos, bien preparada. Una crema de chocolo tierno, de mazorca tierna. Todo eso, pues, al sustento magnífico. Aunque oigan esto, al mediodía también el almuerzo pueden ser frutas, pueden ser cereales. Hay veces que uno come solo las 3 comidas del día de dulce y las 3 comidas crudas para variar y porque tiene más valor nutricional la comida cruda, bien complementada. Entonces, de vez en cuando, no echarle comida, nada cocinado al cuerpo, y eso es magnífico. Entonces uno va jugando con todas esas cositas. Por ejemplo, a veces el almuerzo mío es un picado de frutas, buena cantidad, y encima una leche vegetal de almendras. Uy, y queda igual uno lleno, y eso también es comida y es un almuerzo. Lo que pasa es que, como les digo, la gente crea unas costumbres y se aferran a ellas, y si no es de una forma, entonces no comen así. Hay gente que cree que si no se desayuna con huevo, con chocolate, con salchichas, con arepa o con calentado, no, no, entonces no desayuna, no, no es así. Y se le dice etapa de apropiación porque el cuerpo se carga de nutrientes, de proteínas, se apropia de una cantidad de nutrientes al por mayor, y de grasas y de minerales. Entonces, la comida más abundante, la más pesadita, la más cargada de todo eso es el sustento. El mediodía con los rayos solares hace que el cuerpo produzca jugos gástricos aptos para desdoblar todo ese alimento. Es la digestión más pesadita, la más larga. Y luego viene la tercera comida, que debe ser la más liviana de todas, la más poca. El desayuno y el almuerzo bien trancaditos, pero la cena debe de ser poca, liviana. Pero la gente insiste con comidas repesadas, otra vez repetir frijoles a la cena y bien tarde. No, eso es una fábrica de problemas de salud. Entonces la cena a las 5, 5:30, 6 de la tarde, cereales, otra vez fruticas, pero frutas afín a esa hora. O algo otros alimentos que son recomendables, livianos, a esa hora. Por ejemplo, unas hojuelas dulcecitas con de pronto algo otra frutica y un juguito de papaya o un milito por ejemplo, de leche de, de alpiste. Y así, hay gente que hacen lo siguiente, miren, y eso es recomendable y es bien. Hay gente que come bien el desayuno, bien trancado el almuerzo y no cenan. Y lo que hacen es tomarse en una agüita aerobísbica que a la vez les ayuda a reposar en la cena. Entonces, mucha gente ha empezado a tomar ese hábito de desayunar bien, almorzar bien y no cenar, o cenar solo líquido, no comer nada sólido, un juguito, una lechecita vegetal
un chocolatico, por ejemplo, de maní o una agua arovísbica o aromática. Y no comen más nada después de cierta hora y les cuento que empiezan a curarse de una cantidad de cosas, incluso empiezan a bajar de peso, empiezan a rebajar, porque como la síntesis se hace en la noche, esa es la tercera etapa, la síntesis, que es cuando ya esos nutrientes pasan a las células, cuando ya el cuerpo se refacciona, se repara, regenera el cabello, crece el cabello, la piel se reconstruye, se regenera, los órganos se regeneran durante la noche mientras reposamos. Pero óigase bien, que si ese proceso es interrumpido porque el cuerpo quedó empachado, comieron a las 9 de la noche una comida bien pesada y los cogió el sueño a las 10:30 y resulta que esa comida pesada se va a tardar 4 y hasta 5 horas. Si es comida con carne, se acuesta a las 10:30, se paraliza la digestión y queda esa comida ahí acumulada, interrumpiendo el proceso de asimilación. Incluso eso va a trastornar el reposo, el sueño, y el cuerpo no se va a poder reparar bien. Y ahí es cuando viene el envejecimiento prematuro. Viene el envejecimiento prematuro, la desvitalización del cuerpo, que la persona se levanta a cambio de levantarse energética, vigorosa, se levanta más cansada de lo que se acostó porque trastornó con una cantidad de comida que no alcanzó a procesarse y a digerirse adecuadamente, porque ya fuera de que se acostó, la posición acostada paraliza la digestión, la ausencia del sol, eso lo que va a producir es una fermentación, comida mal procesada, más digerida, que el cuerpo pasa así derecho en un porcentaje, viene el reflujo, viene la alteración gástrica, viene el reflujo gastroesofágico, esas agruras, el mal reposo, el insomnio. Bueno, entonces, venerables seres, ahí tenemos esas tres etapas, esos tres procesos. Por eso es que hay que comer poco ya para reposar. Y que les dio hambre, tómense una agüita que mitigue esa hambre, pero no se dejen llevar por ese antojo. Lógico, habrán días donde se rompe la regla, porque pues tampoco nos vamos a someter a un fanatismo extremo. Estamos en una fiestecita, en una celebración, una salida y nos quedamos hasta tardecito y pues nos dio hambre de verdad, porque bueno, estuvimos por allá contentos de caminata, no sé, en fin. Y entonces, bueno, habrá algún día que se sale uno de la regla y uno pasa nada, como dice el proverbio, una vez al año no hace daño. Pero en lo general, mantenernos en este orden. Bueno, vamos a pedir un nuevo reporte de señal, porque ya vamos a ir concluyendo la conferencia de este día. Entonces, a ver cómo se oyó hasta este instante mis palabras. Adelante. Bueno, maestro, gracias por esta disertación. Tenemos dos preguntas en el chat. Entonces, la primera es de la venerable Aida, quien dice, buen día, buena salud, buen dinero a los seres de la sala. Feliz sabbat. Maestro, hay muchos libros con recetas vegetales. Mi pregunta es, ¿se puede comer frutas con verduras? ¿Cómo debe ser? Gratísimas, maestro. Bueno, esa pregunta es muy importante y en la siguiente charla, en la siguiente conferencia, vamos a hablar mucho más de ese aspecto. Los invito para que no se la vayan a perder,
porque resulta que, como vuestra merced lo dice, hay mucha información en internet, hay muchos grupos, hay muchos nutricionistas, nutriólogos, aún vegetarianos, muchas, digámoslo así, muchas líneas de pensamiento, muchas líneas de veganismo, de naturismo y aún corrientes espirituales. Por ejemplo, los yogas son vegetarianos y muchas corrientes que van en la búsqueda de lo espiritual, pero resulta que muchas de esas corrientes y de esas líneas no tienen en cuenta dos formas que se conocen como el higienismo nutricional natural integral y la trofología. Han olvidado estos dos aspectos, no les dan importancia, no los estudian, entonces enseñan un naturismo, un vegetarianismo donde mezclan, por ejemplo, frutas y verduras, lo cual es un error. Para ellos no será error porque desconocen esos aspectos y fuera de eso no laboran con otros aspectos que van de la mano, que tienen que ver con la evolución espiritual. Entonces, como no tienen esa integralidad o, no, o desconocen esos otros ámbitos, pues no le dan importancia y es válido para ellos, mas no para el taoísmo, que en estos días es lo más completo que existe como ciencia para la evolución espiritual, la evolución integral en todos los aspectos y para la salud integral, la cual abarca salud mental, emocional, salud bioenergética y salud aún en otros ámbitos. Entonces, para nos, los taoístas, y para la trofología taoísta, es un error grave mezclar frutas con verduras. No se debe hacer esa combinación. Se deben comer por separado las frutas y por separado las legumbres o las verduras. Entonces, nunca tomamos, por ejemplo, jugos de fruta encima de un almuerzo, donde hubieron legumbres, leguminosas, verduras, etcétera. Nunca hacemos ese tipo de mezcla. O, por ejemplo, no comemos postres, aperitivos o acompañantes de ese almuerzo que incluyan frutas. Incluso las frutas, por ejemplo, no las mezclamos todas, porque hay frutas dulces, hay ácidas, hay semiácidas, hay frutas neutras. En la trofología aprendemos cómo combinar las frutas para no generar fermentación. Por ejemplo, la naranja no se debe mezclar, por ejemplo, con otras frutas como lo que hacen, por ejemplo, en el salpicón, que mezclan piña con banano, de pronto con papaya, con sandía, con melón, y hacen una revoltura y una mazamorra de frutas, que eso lo que genera es una alcoholización y una fermentación. Y a lo último, hasta las frutas terminan haciéndole daño a mucha gente y la culpa no es de las frutas, es de la forma como se las están comiendo. Incluso los horarios. Comer, por ejemplo, cítricos, jugo de naranja en la tarde, en la noche, jugo de piña en la noche, no. Los cítricos, fue dicho desde antaño, son oro en la mañana, plata al mediodía y plomo en la tarde. Caen pesados. Todas las frutas ácidas son dañinas en la noche. Óigase bien, por ejemplo, un jugo de tomate de árbol ya en la tarde, eso no se debería de hacer. Las frutas ácidas son magníficas hasta el mediodía.
porque el ácido fue hecho para depurar, para limpiar, desintoxicar. Son frutas que eliminan y son curativas, pero en la mañana. En la noche son terribles esas frutas y caen mal. Entonces, miren ya por dónde vamos. Entonces, hay que aprender esta ciencia de la trofología, que dentro de 8 días vamos a tocar ese tema y vamos a ampliar el por qué no comer frutas con verduras y otras malas combinaciones como sal y azúcar al mismo tiempo y muchas otras combinaciones indebidas, porque los nutricionistas comunes no tienen nada de esto, a eso se les da lo mismo revolver todo y simplemente tienen en cuenta es que haya tanta proteína y que tanta grasa y que tantas calorías y que tanto de esto. Entonces, no funciona así el organismo. Ese tipo de nutrición no es terapéutica. La verdadera nutrición terapéutica incluye la trofología y el higienismo nutricional. Entonces, esa sería mi contesta por ahora. Vamos con la segunda pregunta y ahí damos por concluida la actividad. Muy bien, maestro. Sigue la pregunta de la Mahatma y buen día, maestro. Gracias por su sabiduría. Maestro, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se cura un colon inflamado? Y la otra pregunta es que si su merced nos puede dar alguna técnica para que los alimentos queden bien ricos. Gratísimas, maestro. Dios lo bendiga. Bueno, esas dos preguntas están bien bonitas. Un saludo muy especial a la dama, la Eva, que envió, que hizo las preguntas. Claro que sí, no se afanen. Miren, estoy buscando la forma de que vamos a elaborar un taller, así sea así virtual. Vamos a mirar y les vamos a enseñar unas recetas muy especiales, unos platos bien especiales. Hasta ahorita estamos iniciando, estamos como dándoles las bases, una teoría importante para que sus mercedes eh, aprendan estos aspectos, los tengan en cuenta. Y después nos vamos a meter más en las recetas y en todo eso. Eh, el primer ingrediente, yo les digo a sus mercedes, para que un alimento quede rico es preparar ese alimento con amor, con empeño, con ganas, con alegría. Nunca preparar una comida estando estresados, ansiosos, preocupados, menos con ira y con rabia, menos por allá pensando en el enemigo, en cómo le va a hacer daño al otro, peleando con el esposo, con los hijos, porque ese es el peor ingrediente para dañar la comida, para envenenar la comida. Siempre se ha dicho que la mejor comida es la que le prepara a uno la mamá, porque es que la mamá siempre tiene ese ingrediente secreto que es el amor. Prepararle a sus hijos ese alimento con ganas, pensando en que los nutra, que los aliente, que los fortalezca. Bueno, hay condimentos o condiciertos, aderezos, hay ingredientes que hacen a la comida platos exquisitos. Entonces, pues para que la comida rica quede rica, eso sería lo primero. Lo otro es aprender las recetas, saber utilizar tantos ingredientes que nos brinda la naturaleza, bendecir los alimentos para que queden aún con ese toque de la presencia del creador. Bueno, pero lógicamente la gastronomía,
La alimentación es toda una ciencia. Entonces también hay que aprender, hay que estudiar la forma de cómo preparar platos exquisitos, bien especiales. No se necesita dinero ni muchos ingredientes, pero hay toquecitos. Por ejemplo, hay una receta que a mí me gusta mucho y es el guacamole que lleva tomillo, que lleva un toque de cúrcuma, que lleva ajitos y cebolla y un toquecito de sal. De esa sal me gusta mucho consumir la sal de esta que traen del Himalaya, la sal rosada del Himalaya. Entonces, pues se licúa así la pulpa del aguacate con los ajitos rayaditos, con el tomillo en polvito, la cúrcuma, el aceitico, y se le agregan hojitas de albahaca y se le agrega también un poquito de aceite de ajonjolí y se licúa, y ese guacamole con salecita, eso queda rico. Entonces enseguida ese guacamole yo se lo esparzo al arroz o a la ensalada o a unas croqueticas de alberja. Uy, que ni siquiera hay que fritarlas porque no recomendamos nada frito, las frituras. Tenemos que una charla completa para hablar de las frituras, que es el alimento más cancerígeno que consume el ser humano. Entonces, asadas, horneadas o en un sartencito con un toquecito de grasita para que sirva de antiadherente y se tapan a fuego lento, y esas albondiguitas o torticas de alberja verde quedan deliciosas, quedan suaves, fáciles de masticar y se les echa a cada tortica de ese guacamole. Uy, qué cosa tan deliciosa, qué cosa tan rica y nutritiva, porque van los nutrientes del aguacate, el aceitico de ajonjolí, van los nutrientes del ajito, de esos condiciertos, van los nutrientes de la cebolla y los nutrientes de la alberja, que tiene proteína y que tiene muchos minerales. Bueno, ahí le di una receta ahí rica y rápida. La croquetica de alberja, eso es fácil. Se muele o se licúan las alberjitas verdes, que son tiernas, y eso, y se le agrega zanahoria y remolachita, y se le agregan ajitos y cebollita, un toquecito de pimentón y un poquito de papa. La papa debe ser cocinadita para que le dé consistencia a la masa. Luego se le echa un huevito y luego se mezcla un toquecito de alguna harina que le dé compactación para que no se desarmen las torticas. Se arma la tortica, la tortillita, la albondiguita, y se ponen al horno o en un sartencito tapadito con solo ligeramente untado de aceitico para que no se peguen, y ahí se voltean cuando ya se doren, se horneen por un lado, se voltean por el otro y quedan súper saludables, no se le queman sus nutrientes porque a fuego bajito es como al vapor. Ay, eso queda muy rico. ¿Cómo alentarse del colon? Una de las reglas para aliviarse del colon es aprender a combinar los nutrientes. Bueno, lo primero es dejar la carne. Eso es lo primero, dejar de comer carne. Dejar de mezclar sal con dulce al mismo tiempo. Empezar a comer más fibra vegetal, más alimentos crudos, menos comida cocinada. Empezar a tratar ese colon inflamado con medicina natural,
Con mucho gusto, el teléfono de mi chat de WhatsApp personal aquí en el templo es con el indicativo correspondiente aquí a Colombia, que es más 57 314 631 5836. Ahí nos contactamos ya más personalmente y como médico taoísta, venerables seres. Entonces espero que haya sido del agrado de sus mercedes y dejamos hasta aquí por este día. Quedan invitados para dentro de 8 días con la siguiente conferencia de este tema, de este taller, de este seminacuario de alimentación taoísta esotérica, y ahí iremos avanzando. Benditos sean. Alguien que haga una oración y nos despedimos. Maestro, gratísimas, maestro, por su contesta. El del celular termina en 30 y ¿cuánto dijo? 35. 314 631 5836. 36. Gratísima, maestra. 36. Ajá. Gratísima, maestro. Dios le bendiga. Sí. Bueno, maestras gratísimas, también gratísimas a la hermana, a la maestra por su porte. Maestra, hay una pregunta chiquita acerca de Aida sobre el qué se podría tomar sobre el almuerzo. No sé si usted nos la contestaría en este instante o si la dejamos para la próxima conferencia. Sí, vamos a dejarla para la próxima conferencia donde vamos a tocar ese tema, pero así de afán, de sobremesa se pueden tomar muchísimas cosas. Póngale cuidado. Jugo de pepino cohombro. Se puede tomar agua de flor de Jamaica, agua de manzanilla. Se puede tomar avena licuada, pero sin dulce. Queda neutra. Uno le va cogiendo el saborcito. Leche de alpiste sin dulce. Leche de ajonjolí, calientica, tibia. Leche de almendras, leche de semillas de girasol. Se puede tomar agüitas de una cantidad de plantas que de paso ayudan a la digestión. Se puede tomar agua de rejuvelac de germinados. Se pueden tomar clorofilas, una clorofila encima, por ejemplo, un zumo de zanahoria, un zumo de remolacha con zanahoria y espinaca, un extracto verde de sobremesa mejora grandemente la digestión. Magnífico, esa es mi sobremesa favorita, porque a veces me toca estar leyendo cosas en internet, en el celular, frente a un computador, a veces en la oscuridad. Bueno, me gusta estudiar mucho y hay un cansancio en los ojos y yo me alivio ese cansancio y mantengo pues la salud de mis ojos. Hasta ahora nunca he usado gafas, es tomando clorofilas verdes de pasto de trigo, de pasto de linaza germinada, de remolacha, zanahoria, espinaca, de brócoli, crudo todo, y me tomo esas clorofilas de sobremesa al sustento al mediodía, y eso me ha dado un resultado al punto de que hasta ahora no he tenido que usar gafas, a pesar de que desmando mi vista porque me toca estar laborando en todos estos aspectos para ayudarles a sus mercedes, para hacer la micel, a veces atendiendo muchas cosas hasta altas horas de la noche o desde muy presto en la oscuridad de la madrugada, escribiendo y haciendo una cantidad de cosas para poder atender, bueno, todo lo que es menester. Y bueno, hasta ahora los ojos pues se han sostenido ahí, la vista saludable para seguir haciendo esta labor. Bueno, ahí le contesté y queda otra porcel de esa pregunta. Bueno, gratísimas, maestro, por toda esa disertación espiritual que nos ha ofrendado el día de hoy. Entonces, para dar por finalizada, pues en este cierto, creo que su merced es
único varón en esta sala. Entonces, ¿nos podría ofrendar la oración de cierre, por favor, Lice? Bueno, claro que sí. Entonces nos vamos a ubicar ahí en la forma de la peticel o runa mística o en una forma adecuada para orar. Damos gratitud al Creador, a la divinidad, a Elohim, por esta oportunidad, un día más de luz para nuestras almas, de sabiduría, de todos esos conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestras vidas, a dar un paso adelante en nuestro avance espiritual, en la búsqueda de la salud, de ser mejores seres humanos, para así poder ayudar a esta pobre humanidad doliente, a este mundo decadente, perverso, que se encuentra viviendo todas estas tragedias que agobian a la humanidad. Gratitud por la salud que nos brindas, por el amor. Gratitud por la presencia de tus mensajeros que han traído la ciencia del Tao a la esfera por estos días y que es el Camigdu que por estos días abre las puertas hacia la liberación y la liberación final. Todo esto y mucho más lo agradecemos y lo pedimos por los méritos de ese gran redentor de las humanidades, el gran Kabir Crestus Cristo. Aom 11. Sean las gratísimas maestro por su asistencia en esta ProAxel, gratísimas a todos los participantes del día de hoy y los invitamos a que estén pendientes de las demás ProAxeles del día, también de las que nos puede brindar también el templo y nos estamos viendo en la próxima conferencia. Gratísimas a todos por la asistencia del día de hoy. Recuerden que la conferencia siguiente es el jueves, próximo jueves a las 11 de la mañana. Así es, maestro. Gratísimas también por el recordatorio y también para que todos estemos muy pendientes.